también el aporte de semillas puede ser de los mismos árboles que se van a cortar en determinado momento, o sea, de los árboles a cortar. No solamente se regenera el área, se puede regenerar el área a través de semillas, sino también puede ser a través de rebrotes. En el caso de rebrotes, puede ser, ¿no es cierto? En nuestro caso sería para las salicáceas, para los eucaliptus, también, ¿no es cierto? Pueden rebrotar los algarrobos, pero nosotros partimos de forestaciones. Y acá directamente, ¿no es cierto?, le habla de plantación, que es en el caso de que puede fallar alguno de estos métodos para regenerar la superficie, entonces se recurre a plantaciones. En el caso de Argentina, que no tenemos bosques regulares, entonces tenemos que empezar a armarlos, y la forma de producir esos bosques es a través de las plantaciones o de las forestaciones. Entonces, toda forestación, ¿no es cierto?, en Argentina, cuando se corta es a través de una tala rasa. Dentro de las consideraciones, ¿no es cierto?, del método, les dicen que es la corta total de la superficie, o sea, el 100% de los individuos que hay en la superficie a tratar, la condición de persistencia del bosque, que se mantenga un bosque, impone que la regeneración, ¿no es cierto?, en la superficie, ya sea en forma natural o ya sea, ¿no es cierto?, a través del hombre o ambas, se haga en forma rápida. Se tiene que lograr la regeneración, ya sea natural, y si no se puede hacer en forma natural, será inducida, ¿no es cierto?, por el hombre con siembra directa o, ya saben, con plantación. Por lo tanto, se necesita de que las especies que las especies que se van a regenerar en ese sitio produzcan buenas cantidades de semillas, y especialmente todos los años. Aparte, las semillas, ¿no es cierto?, tienen que ser livianas, o con estructuras para ser dispersadas por el viento. Ese sería la otra consideración. Lógicamente, como ya le había comentado anteriormente, al cortarse el 100% de la superficie, de los árboles de esa superficie, las especies tienen que ser heliófitas, no hay otra. Lo mismo que va a ser, ¿no es cierto?, para el otro método, que es el de árboles padres. Y si nosotros partimos, digamos, de una masa coetánea o de una masa regular, y queremos lograr, ¿no es cierto?, otra masa de las mismas condiciones, de la misma forma principal, o sea, coetáneo regular, tiene que regenerarse, ese periodo de regeneración tiene que hacerse hasta 1/5 del turno. Entonces, si se regenera en un año, sería una masa coetánea, vamos a lograr una masa coetánea. Si se regenera en más años, pero dentro de 1/5 del turno, estaríamos dentro de una masa regular. Ahora, generalmente cuando se trabajan con este método, es lógico, las especies están adaptadas a ese sitio,
pero muchas veces la regeneración puede sufrir ya sea insolación, o golpes de insolación o golpes de frío, de heladas, pueden también ser dañadas por incendio o por algún tipo, ¿no es cierto?, de enfermedades. En esos casos debemos tener, ¿no es cierto?, mucho cuidado y ya saber el manejo que se va a realizar en los distintos casos que pueden ocurrir. Lógicamente acá le está diciendo que cuando se trata, ¿no es cierto?, de superficies pequeñas, de bosque, es el único método, o árboles padres, digamos, que se pueden realizar. O sea, tenés que cortar, ¿no es cierto?, el 100% de los árboles maduros. También hay que tener en cuenta de que la superficie de corta tenga pendientes que evite o que no sea factible que se produzca erosión en cuanto a erosión hídrica o erosión eólica. O sea, es algo, al quedar desnuda la superficie, puede, ¿no es cierto?, ser susceptible a procesos erosivos. Entonces hay que tener en cuenta de disminuir esto o evitarlo. Y todo proceso de tala rasa, o todo método de tala rasa, es muy similar a alguna perturbación natural, como ser, ¿no es cierto?, incendio, plagas, o derribos, ¿no es cierto?, por efectos de viento de los árboles. Por eso dice, imita a las grandes perturbaciones naturales. Profe, tengo una Sí. duda con respecto ahí a la consideración de la otra firmina, donde habla del instinto del turno, que pasaba a ser regular o coetáneo. Eso no lo entendí. Eso habíamos estado hablando en la clase anterior. Decimos, muchas veces trabajamos con la palabra, ¿no es cierto?, coetáneo regular. Y dijimos que una masa coetánea es cuando tiene una edad. O sea, por ejemplo, para nuestro caso son las forestaciones. ¿Por qué? Porque las plantamos, ¿no es cierto?, todos los individuos al mismo tiempo. O sea, va a tener 5 años, 2 años, 3 años, 20 años, 30 años la plantación. En cambio, cuando hablábamos de una masa regular, hablábamos de un periodo de años, pero que en sí se la trabaja a la masa, ¿no es cierto?, o el manejo de la masa va a ser igual para todos los individuos, porque se trata, ¿no es cierto?, de individuos de la misma clase de edad. Esa es la diferencia que hay entre coetáneo y regular. Regular hablamos de una clase de edad. Cuando hablamos de una clase de edad estamos hablando de un rango de tiempo, de años, que va a depender lógicamente del turno de la especie. Y ahí era cuando hacíamos referencia a turnos de 10 años, el quinto del turno, ¿sí?, son 2 años, o sea que la masa va a tener 2 años para regenerarse. Si estamos hablando de una masa que tenga un turno de 100 años, vamos a tener 20 años como máximo para que se regenere esa masa. Y se trabaja con los individuos, con los árboles. O sea que si es 10 años, el quinto es 2 años, o sea que cuando nosotros hagamos esta tala rasa, vamos a sacar todos los árboles de la superficie, va a tardar 2 años en volver a aparecer toda esa masa. Eso quiere decir. Claro, hasta 2 años. Fíjense en que dice menor igual, ¿sí? Si se excede esos 2 años. Vos vas a esperar hasta 2 años para que se regenere.
Si no se regenera, vas a tener que hacer ya sea una siembra directa o vas a tener que ver de hacer una plantación o algo para mantener esa masa como regular. Pero si no se me hace en estos 2 años, lo considero como que, digamos, o tengo que hacer otro método, eso es lo que no entiendo. Y en una de esas se pasan los 2 años y ya sería una masa irregular porque vas a tener otra clase de edad. ¿Sí? Entonces vas a tener, se te complica el manejo porque vas a tener que trabajar con individuos de 2 clases de edades. Y ahí va a tener que hacer todo un estudio para digamos, seleccionar la especie que van a corresponder en la clase y a otra clase. ¿Cómo? Que iba a tener que hacer otro estudio para determinar qué individuo pertenece a tal clase y qué otro individuo. Y no, te vas a dar cuenta por el tamaño. El tamaño de los individuos te va a indicar, ¿no es cierto?, de que hay 2 clases de edades. Pero si hay distintas especies. Y es que generalmente estos métodos se trabajan con una especie. Ah, ok. De que vos estás en una masa regular o coetánea y generalmente son de la especie comercial es una, generalmente una o dos o tres, digamos. Esto se da, ¿no es cierto?, en lugares fríos, templados y templados fríos. En cambio, mientras nos vamos acercando al Ecuador, tenemos, ¿no es cierto?, masas disetáneas. Claro. ¿Sí? Entonces vos pensás de que va a ser una la especie que va a predominar y va a ser la que vos vas a querer que se regenere. Vas a trabajar generalmente con una especie. Más allá de que en el sitio haya otra diversidad de especies, yo trabajo con una nada más. En una de esas vas a tener que aplicar otro método si tenés una diversidad de especies. No aplica porque en una de esas, al tener varias especies, o en una de esas son, ponele 3 especies y tienen el mismo manejo, entonces no te vas a hacer ningún problema. Claro, yo me refería a si es que hay diversidad de especies y hago la raza donde la superficie en sí me queda toda desnuda. En este caso, igual si trabajo con una o dos especies, no me va a quedar el suelo desnudo, por lo que para seguir, digamos, la otra especie que yo no corté. Vos vas a tener que cortar todo. Vos vas a cortar en la superficie que vas a trabajar todos los individuos. Y las semillas, ¿no es cierto?, van a venir de los rodales adyacentes. O pueden venir, ¿no es cierto?, de los mismos árboles que vos vas a cortar, pero en un momento de que estén cargados de fructificación. Claro. Pero pues cortaría todo, si no tendría nada que ver la especie esa a la que yo no voy a sacar, digamos, rentabilidad. Es como que ahora, si vos hay una especie, supongamos, que se introduce otra especie que a vos no te interese, que no tenga valor económico, y bueno, hay, ¿no es cierto?, tratamientos silviculturales que vos vas a aplicar y podés ir disminuyendo la densidad de esos individuos. Ah, ok. Sí, porque a mí me parece correcto ir sacar toda la especie así. Bueno, que haya 20. Es que vos no especie dentro de una masa coetánea regular. Generalmente se habla de una especie. A lo sumo que vos quieras hacer, ¿no es cierto?, una modificación de un bosque de una especie a muchas especies, o de muchas especies a pocas especies, a una. También se pueden hacer modificaciones en cuanto a composición específica, pero eso, bueno, acá directamente trabajamos, ¿no es cierto?, con una especie. O con 2 especies, 3, pero tienen el mismo manejo. Sí, que me hace ruido porque si estaba en un bosque natural, nos vamos acá en la región esta, vamos a ir, nos vamos a topar con diversas especies, digamos, no va a haber todo en la superficie. Es que no, este método no lo vas a aplicar, ¿no es cierto?, en nuestros bosques nativos. Estoy diciendo que lo vas a aplicar, ¿no es cierto?, en lugares donde vos tengas un régimen de temperatura templada, templado frío.
Acá en Argentina solamente lo vas a aplicar en forestaciones y si lo aplicas en forestaciones vas a tener otra forma de regenerar la superficie, que eso ya lo vamos a ver. Espera que avancemos y después si te sigue quedando No, ruidos. me quedó claro ya, profe, gracias. Sí, sí, entendí. ¿Sí? Sí, me entendí. O sea, para nuestro bosque ya es distinto el método. Ahora estamos Es viendo. otro método, es para masa, dice Tania. Por eso cuando hicimos la clasificación en la clase anterior, citamos para masas coetáneos regulares 3 métodos, que la tala rasa, árboles padres y aclareo sucesivo o cortas de protección. ¿Sí? Y tenemos otro método que es el de corta por selección, que es para nuestro tipo de bosques. Ahora, después, si vos querés hacer modificaciones, se pueden hacer, pero bueno, tendrás que hacer estudios, ensayos, ¿no es cierto? Antes de ponerte a cortar toda la masa boscosa. Siempre se hacen parcelas de ensayo, se prueban a ver cómo va, ¿no es cierto? Cómo sigue el proceso, si es lo que vos estás buscando o no. ¿Sí? Sí, profe, me quedó claro, gracias. Bueno. Este era el ciclo de producción nocturno. ¿Se acuerdan que vimos también en la clase anterior, donde hablábamos, acá está, fíjense, en el crecimiento en alguna de las unidades, que podía ser el crecimiento en diámetro, el crecimiento en volumen, generalmente son los más fáciles de representar gráficamente. Y luego teníamos en el otro eje el tiempo, o sea, los años. Decíamos que turno era el tiempo que transcurre desde que la masa se inicia hasta que está, ¿no es cierto?, apta para ser cortada. Ese es el turno. Este sería que está en rojo, para que ustedes vean que son diferentes turnos. O sea que empiezan, germinan, ¿no es cierto?, las semillas, siguen creciendo. Si lo hacen en un periodo menor o igual a 1/5 del turno, estaríamos dentro de una masa coetánea o regular. Cuando llega a una determinada edad, entonces se cortan todos los individuos en esa superficie que estaríamos acá en este turno. Se cortan todos los individuos, queda la superficie, digamos, pelada, ahí caen las semillas y luego empiezan esas semillas a germinar si se dan las condiciones, ¿no es cierto?, ambientales, y comienza a formarse el nuevo ciclo de producción, que si se produce dentro de 1/5 del turno, vamos a tener una masa coetánea o regular. Este ciclo de producción nocturno es tanto para masas, para tala rasa, como para árboles padres, que eso ya lo habíamos hablado anteriormente en la clase. De acá les comenta, ¿no es cierto?, dónde se puede, con qué especies, digamos, se pueden utilizar el método. En pinos, que generalmente son en coníferas, digamos, en el hemisferio norte, puede ser en eucaliptus. En el caso, dice, conversión a monte bajo, porque ese sería el caso, ¿no es cierto?, de Argentina. Si nosotros hacemos una forestación de pinos, de eucaliptus, de salicáceas, o por ejemplo de algarrobos, entonces todos estos comienzan como monte alto porque uno va a colocar el plantín que se originó a partir de semillas. Entonces, en el caso de los pinos, cuando llegue el turno, que son más o menos acá en el NOA como mínimo 20 años para cortar,
se corta, se hace la tala, pero hay que volver a plantar. No se regenera por semillas, y si lo hace, si se regenera algo por semilla, lo va a hacer en lugares como ser en caminos o cercanos a los alambrados, que no nos sirve ese tipo de regeneración. O sea, al ser una especie heliófita, no se manifiesta la regeneración dentro del bosque. Entonces, en el caso de pinos, para la Argentina, cuando hagamos tala rasa, hay que volver a hacer una plantación. En el caso de eucaliptus y de salicáceas, y en el caso, por ejemplo, del algarrobo blanco o el algarrobo chileno, comienzan todos como montes altos, y porque provienen los plantines, ¿no es cierto?, de semillas. Una vez que se corten, se hace la tala rasa, estos rebrotan. Entonces se transforma en monte bajo, hay una conversión a monte bajo, y se tiene que trabajar con los rebrotes que aparezcan. O sea, se hace un manejo de rebrotes. Acá tenemos un detalle, ¿no es cierto?, del método de tala rasa para regeneración natural. Entonces tenemos esta superficie, que es la que vamos a manejar. Se cortó el 100% de los individuos. El viento va en esta dirección, porque tenemos acá, fíjense, árboles adultos, que son los que van a producir las semillas. El viento va a tirar las semillas. Fíjense, la mayor cantidad está, ¿no es cierto?, sobre este lado, sobre esta parte, y a medida que nos vamos alejando de la superficie cortada o talada, va disminuyendo la cantidad de semillas. Por eso, dentro de este método es muy importante, fíjense en la forma que tiene la superficie talada. Generalmente son en formas rectangulares, son fajas. Y lo importante es tener en cuenta, ¿no es cierto?, el ancho de la faja. ¿Y de qué va a depender el ancho de la faja? Lógicamente va a depender, ¿no es cierto?, de los vientos que predominen, de la intensidad de los vientos que predominen en la época que semille esa especie, que esté, ¿no es cierto?, con frutos. Y también del tipo de fruto. Mientras más pequeña sea la semilla o tenga su estructura alada, más alejada va a caer de los árboles, ¿no es cierto?, adyacentes. Por eso es muy importante, y difieren acá, después vamos a ver las distintas formas de realizar tala rasa en función al tipo de semilla que tengamos. Si son muy pequeñas o si son, ¿no es cierto?, un poco más grandes o pesadas. Bueno, entonces decimos que la dirección del viento va en este sentido van las cortas. Lo que yo le venía comentando, si nosotros cortamos el 100% de los árboles en esa superficie que vamos a manejar, ¿de dónde provienen las semillas? Y dijimos que una de las formas, la más segura, es, ¿no es cierto?, a partir de masas adyacentes, o sea, de los bosques que están al lado de la superficie que estamos cortando. Que es el caso que estábamos viendo en este diagrama. ¿Sí? Otra forma es de producir la corta de los árboles
en la superficie, ¿no es cierto?, a talar una vez que hayan fructificado. Entonces se corta en ese momento y con el hecho del volteo, ¿no es cierto?, de los árboles, las semillas van quedando en la superficie talada. O sea, de que las semillas provienen de los mismos árboles que vamos a cortar. Y hay algunos casos, ¿no es cierto?, de que puede ser de que las semillas estén almacenadas dentro en el suelo forestal. Lógicamente nos tenemos que asegurar que se mantengan esas semillas viables, porque no vaya a ser que cortemos los árboles y luego, ¿no es cierto?, nos quedamos sin regenerar la superficie porque hayan perdido la viabilidad las semillas en el suelo. O sea que tenemos que estar muy seguros y no solamente de que sean viables las semillas, sino de que haya una buena densidad de semillas en el sitio. Entonces son tres procedencias para las semillas, para poder caer o poder regenerarse en una talarraza. Y bueno, la orientación de las cortes, como yo le dije, las cortas siempre van en contra, ¿no es cierto?, de los vientos dominantes, sentido contrario. Acá tenemos lo que yo les decía, las modificaciones del método de talarraza. Una forma de realizar la talarraza es hacerlo con fajas alternas o alternadas. Entonces supongamos que esta sea todo nuestro bosque, ¿sí?, y queremos hacer la regeneración natural de toda esta superficie. ¿De dónde vendrían? Fíjense en ustedes en el cuadrito y díganme los vientos, o el viento, ¿no es cierto?, dominante, ¿viene de la derecha o de la izquierda? Según el diagrama. ¿Derecha? De la derecha, profe. Viene de la derecha, bien. Bien, o sea, de acá, ¿no es cierto?, sería el sentido, la dirección del viento. ¿Por qué? Porque las cortas comenzaron de este lugar, sentido contrario al viento. Entonces, en este caso se corta esta superficie y se corta también esta superficie en el mismo momento. Para regenerarse ambas superficies tenemos estas que están, ¿no es cierto?, con los árboles en edad adulta. El viento van a tirar, ¿no es cierto?, las semillas para este lugar y se va a producir la regeneración de las superficies taladas. Eso es alterna, en fajas alternas. Siempre tienen que tener cuidado, ¿no es cierto?, con el ancho, dijimos, de las fajas. Ahora, esta superficie, por ejemplo, se han regenerado dentro, ¿no es cierto?, del quinto del turno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar, cortar los individuos de las otras dos superficies que me quedan con árboles. ¿Y qué método, en qué momento voy a cortar estas superficies? Cuando se me regenere. Ya está regenerada estas dos superficies. Son individuos pequeños, ¿no? No son adultos. ¿Cuando fructifique? Cuando fructifiquen, bien. Entonces, estas
superficie, no me quedan otra porque no tengo árboles, fíjense acá alrededor. Entonces, no puedo, si yo tuviera acá, ¿no es cierto?, árboles adyacentes, bueno, si tengo acá, las semillas van a ir para acá, pero en esta superficie no se va a regenerar. Entonces, estas, las últimas, digamos, las últimas fajas, las voy a cortar cuando estén cargados, digamos, de fruto, de semillas, y con el hecho de cortar, ahí van a caer las semillas y se va a producir, ¿no es cierto?, la regeneración. Y si llega a fallar la regeneración o la densidad que se ha regenerado es poca, habrá que ayudarlo con siembra en el lugar o, ¿no es cierto?, con plantación de individuos. Entonces ahí fíjense en que estamos aplicando de masas adyacentes cuando talamos las primeras fajas. Y estamos aplicando, ¿no es cierto?, la procedencia de semillas de los árboles apeados en la segunda faja, porque ya no tenemos bosque o rodales que nos provean de semilla. Ese sería entonces en fajas alternas o alternadas. Ahora, existe otra forma que se denominan fajas progresivas. Y fíjense de que el área de corta es esta. ¿Sí? Una superficie bastante ancha. Supongamos que este año yo tenía que cortar esta superficie. Pero ¿qué sucede? La especie que se va a regenerar es un poco más pesada, tal vez, o un poco más grande que las otras semillas. Con el viento que hay en ese lugar, no me la dispersa lo suficiente para este ancho de faja. Entonces lo que voy a hacer es subdividir las áreas de corta. Las voy a hacer más angostas. Entonces voy a cortar primero esta superficie, voy a cortar esta y esta, que si yo sumo las tres superficies que corté, me va a dar la misma superficie que esta. Nada más que está distribuida dentro de la masa boscosa. Entonces, hago las cortas en las superficies 1 y las semillas van a caer, ¿no es cierto?, de la superficie 2. Acá tenemos los rodales adyacentes y van a ir tirando las semillas en el área, en la superficie 1, para todos los casos. Una vez que se regenera la 1, recién voy a cortar la superficie 2. Entonces todavía tengo bosques adyacentes o masas adyacentes para que me proporcionen semillas. Entonces, las de la área 3 van a ir las semillas para la superficie 2. Una vez que se regenera la superficie 2, acá tengo que cortar las 3. Como las número 3 son las últimas, entonces tengo que esperar un año con una buena fructificación para recién poder cortar y que caigan las semillas, ¿no es cierto?, en estas superficies, en las 3. Entonces, cuando utilizo el tema de las fajas alternas y cuando utilizo fajas progresivas. Fajas alternas voy a usar cuando tengo semillas, ¿no es cierto?, pequeñas, semillas saladas y que se dispersan en mayor distancia. Ahora, si tengo semillas medianas o sin estructuras, ¿no es cierto?, como alas,
voy a necesitar que mi faja sea mucho más angosta y que las semillas se dispersen en toda el área. Las superficies que se cortan va a ser la misma, ¿sí?, que me toca cortar este año, pero solamente que va a estar distribuida sobre el bosque que tengamos, sobre la superficie boscosa. No sé si les quedó claro o necesitan no, que les... ¿Cómo dijo que era la semilla para estas fajas, las progresivas? Las progresivas son semillas medianas, o sea que van a ser un poco más pesadas. Pueden ser semillas que no tengan alas o alas muy pequeñas, ¿no es cierto?, alguna estructura que no le permitan diseminarse a grande distancia, o puede ser de que tengan alas, ¿no es cierto?, o sean livianas, pero el viento que hay en el lugar, en la época que fructifican esa especie, no sean, ¿no es cierto?, vientos muy fuertes, o sea, no te va a tirar, digamos, a diseminar la semilla a grandes distancias. Entonces, por eso te ves en la obligación de hacer fajas más angostas que en el método anterior, que en el de fajas alternas. O sea, vos tenés que estudiar bien lo que se... Tenemos vientos muy intensos, tenemos semillas medianas, ¿tenemos que hacer las progresivas o no? Si el viento es muy intenso, se va a poder determinar. Si vos tenés vientos, ¿no es cierto?, fuertes, vas a utilizar las fajas alternas, ¿sí? Y semillas livianas vas a usar este método porque fíjate, las fajas son anchas. En cambio, en el de fajas progresivas vas a tener semillas, ¿no es cierto?, medianas o semillas sin estructuras, ¿no es cierto?, como alas, para que sean vientos menos intensos, menos fuertes en el momento de la fructificación de esa especie. Por lo tanto, necesitas realizar fajas más angostas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la superficie que vamos a cortar? La superficie a talar. La forma de cortar, de determinar la superficie está en función a la superficie total que tengamos nosotros de bosque o de masa sobre el turno de la especie. Entonces, si estamos hablando de una especie que tiene un turno de 20 años, vamos a dividir esa superficie en 20 partes. Así vamos a tener en 20 años la cosecha de los árboles. Obtenemos producto, ¿no es cierto?, que va a ser la madera, y vamos a obtener la regeneración de esa superficie que estamos talando. Entonces, la superficie anual es superficie total bajo manejo sobre el turno de la especie. Esto es lo mismo también para árboles padres. En el caso, digamos, de que nosotros acá en el NOA queremos realizar plantaciones de pinos. Ustedes saben que los pinos que se implantan en el NOA son 3. Pinus pátula, Pinus taeda y Pinus elioti.
Si nosotros queremos realizar la forestación o la plantación de ¿Cuál es el pinos, último pino que dijo, profe? Pátula, taeda y todo. Elioti, ¿Cómo? Pinus pátula, Pinus taeda y Pinus elioti, con 2 L, con 2 T y con 2 I al finalizar, todo doble, elioti. Ok, gracias. El Pinus pátula es un pino mexicano y el Pinus taeda y el Pinus elioti son pinos del sur de Estados Unidos, de la zona, ¿no es cierto?, de Florida, esa zona. ¿Sí? Por eso utilizamos, son pinos de zonas subtropicales que vienen bien, ¿no es cierto?, para nuestra área. Nosotros más o menos decimos de que el turno, en general, ustedes saben que el turno va a estar en función no solamente de la especie, sino de la calidad del sitio donde vamos a colocar la especie. Se dice más o menos que como mínimo son 20 años. Entonces, si yo quiero forestar con uno de esos pinos, voy a tener mi superficie, voy a tener que dividirla en 20 superficies. Recuerden que la superficie de corte anual era superficie total sobre el turno de la especie. En este caso, el ejemplo es la superficie total es de 1000 hectáreas y el turno, ¿no es cierto?, de la especie 20 años. Entonces yo voy a tener 20 superficies de 50 hectáreas para plantar, porque yo primero tengo que armar, ¿no es cierto?, mi masa boscosa. Yo no tengo, ¿no es cierto?, masas coetáneas. En nuestro caso esto va a ser coetánea, pero va a ser una plantación. No tengo masas coetáneas naturales. Entonces, la única forma de tener una masa coetánea es realizando una forestación o una plantación. Entonces, yo voy a, supongamos, este año que hubiera realizado la forestación en enero del 2020 en 50 hectáreas. Entonces, foresto con uno de los pinos. El próximo año, en el año 21, voy a forestar las otras 50 hectáreas con la misma especie y así sucesivamente hasta que llego, ¿no es cierto?, al año 20. En el año 20 voy a forestar mi últimas 50 hectáreas que tengo. Con eso completaría la superficie de 1000 hectáreas forestadas. Cuando yo esté forestando esta superficie, ya los individuos que tengo en la superficie 1 van a estar, ¿no es cierto?, en edad madura para ser cortada. Ya van a tener los diámetros que yo necesito, entonces puedo aplicar recién una tala rasa. Como se trata de una especie de Pinus, dijimos que esta no rebrota, no se regenera por semillas. Hay una regeneración por semillas, pero no es significativa. Entonces lo que tenemos que hacer es volver, ¿no es cierto?, una vez que hicimos la tala rasa, volver a plantar, en el caso del pino. O sea que ahí tardaríamos Sí. 40 la última superficie. ¿Cómo? No se escucha. Que ahí es como que ahí tardamos 40 años en talar la superficie 20, digamos, porque 20 para empezar. Claro, sí. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo vos? Vos estás creando superficies, ¿sí? Superficies coetáneas
donde vas a ir, una vez que cumpliste los 20 años, vas a ir cortando todos los años. Entonces vas a tener, ¿no es cierto?, un ingreso ya a partir del año 20 o del año 21, vos lo decidirás, ¿no es cierto?, cuando vas a hacer las cortas. Ahora, si vamos a trabajar con la especie de eucaliptus, el turno del eucaliptus es aproximadamente 10 años. Los eucaliptus que se utilizan acá puede ser Eucalyptus viminalis, Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus grandis, Saligna. Más o menos, digamos que son 10 años su turno. Entonces, ¿cuánta superficie voy a tener que forestar? Entonces ahí voy a tener que hacer solamente 10 superficie. Y voy a tener 1000 dividido 10. Entonces esa va a ser la superficie que voy a forestar por año, que luego se van a transformar en superficie a cortar por año. Entonces solamente voy a tener 10 superficie. Yo este año voy a plantar o voy a forestar en la superficie 1, luego el próximo año en la 2, así hasta que llego en el año 10. En el año 10 que estoy forestando, plantando, ya puedo cortar, ¿no es cierto?, la superficie 1. ¿Qué ventaja tengo con el eucaliptus que no la tengo con el pino? Bueno, en el caso, ¿no es cierto?, que ya dijimos, en el caso del eucaliptus, corto, queda el tocón, hago tala rasa y queda el tocón. En el tocón se produce, ¿no es cierto?, el rebrote de las yemas. Luego ustedes tienen que hacer una elección de los mejores rebrotes. Si quieren, ¿no es cierto?, que quede un individuo por tocón, dejarán un rebrote por tocón. El mejor, el más derecho y el más alto. Y así sucesivamente ustedes van a ir trabajando con el eucaliptus. Ahora, no es eterna, digamos, el tocón que dejamos ahí. Ese tocón puede permanecer o nos puede servir, no sé, 3 veces, 4 veces. Va a depender, ¿no es cierto?, del sitio y va a depender también de la especie de eucaliptus. Entonces luego habrá que hacerle un tratamiento al tocón para que no rebrote. Al ser tocones viejos va disminuyendo generalmente la cantidad de rebrote hasta que llega un momento que ya deja de rebrotar. Entonces se le puede aplicar algún producto para evitar que rebrote y volvemos a hacer, ¿no es cierto?, plantaciones de plantines. No sé si más o menos le quedó en claro. Profe, y si no tengo datos del turno de corte, ¿cómo lo obtengo? ¿Qué debería hacer? Mediante estudio. ¿Y ese estudio de qué consiste? Y bueno, los estudios se hacen, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el INTA de Yuto se realizan plantaciones, digamos, pequeñas superficies, son parcelas experimentales, donde se van implantando distintos tipos de especies para ver el comportamiento en el lugar, cómo rinden, se va haciendo los estudios, las mediciones para ver su crecimiento, primero si se adaptan o no a esa especie. Y no solamente la especie de un determinado sitio, sino de varios sitios, porque a veces varían, ¿no es cierto?, y tienen mejor resultado, supongamos, eucaliptus de Australia, o en otro caso puede ser, ¿no es cierto?, el eucaliptus de no sé, de África, o puede ser el eucaliptus, alguna especie o alguna variedad de eucaliptus que se implantó en Misiones o en Corrientes o en Brasil.
Ahora también se está trabajando mucho con la parte genética, así que se van haciendo cultivares de eucaliptus y cada vez, ¿no es cierto?, se van diferenciando dentro de la misma especie, hay distintos cultivos, cultivares se llaman, ¿no? ¿Profe? Sí. Y también decirle, no sé quién preguntó, no sé si era Juan, no sé, pero lo vimos en el práctico anterior en epidometría, cómo determinamos el turno, qué estudio se hace para determinar el turno. Entonces vayan relacionando todo, no lo vean como en partes. Exactamente, ustedes vieron en epidometría, está bien la acotación que hace Joana, yo a veces me olvido en qué práctico van ustedes, pero ustedes vieron, ¿no es cierto?, de que se pueden realizar parcelas permanentes o, ¿no es cierto?, son ensayos que se hacen y ahí se va determinando el ritmo de crecimiento de cada especie. Y también lo pueden hacer, ¿no es cierto?, a través de estudios epidométricos del fuste, que son, ¿no es cierto?, cuando se cortan las tortas o porciones, ¿no es cierto?, del fuste y ustedes ya han visto la metodología para determinar, ¿no es cierto?, el turno a través de los distintos crecimientos, que puede ser crecimiento anual con el crecimiento medio o puede ser crecimiento periódico anual con el crecimiento medio, y cuando se unifican ambos crecimientos, las curvas se tocan, digamos, se juntan, decimos de que esa especie está madura, ¿no es cierto?, para ser cortada. Ahora, ya saben ustedes de que no solamente hay un criterio de cortabilidad, que es cuando la madera está madura, sino también que puede ser un turno, ¿no es cierto?, tecnológico o un turno financiero o económico. Entonces, ustedes sabiendo para qué están produciendo determinada especie, para el uso que van a necesitar, ¿no es cierto?, esa madera, ustedes van a saber en qué momento van a cortar. No sé si queda claro. Sí, profe. Está bien, como dice Joana, la verdad es que ustedes tienen que ir ya relacionando los distintos conocimientos que se le va dando. La teoría y la práctica es una sola cosa, pero en cuestión pedagógica se la da separada. Así que mientras ustedes entiendan, así se toman, les digo, el examen final, ¿no es cierto? Se va relacionando todo. Por más que te toque un tema, uno va preguntando varias cosas para ver si ustedes entienden el tema. ¿Hasta ahí les quedó claro lo que estamos viendo? Sí. Bueno, no se queden mudos, pregunten lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de realizar una tala rasa? Y bueno, acá lo que dice es fácil, ¿no es cierto?, de realizarla. La gestión es fácil. ¿Por qué? Porque vos determinas tu superficie a cortar y cortar todos los individuos y no es que te sentás y esperas que se regenere, pero es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Y no necesita de muchas estrategias en el caso de la tala rasa. Dentro de los métodos es el más fácil de aplicar. Acá lo que les dice en el punto 2 es de que en superficies pequeñas vamos a tener, ¿no es cierto?, un alto volumen de cortabilidad. ¿Por qué? Porque todos los individuos que se van a cortar
estar tan en edad adulta, están en edad de corta. En cambio, por eso tenemos un alto volumen, que sería distinto a nuestro bosque nativo, porque nuestro bosque nativo, las cortas se van haciendo, se hace un 20% más o menos. Entonces acá tenemos un gran volumen de madera. Y aparte, siempre se va realizando, ¿no es cierto?, tratamientos silviculturales donde vamos eliminando individuos que no nos interesan o alguna especie que esté ahí molestando, también se puede hacer, ¿no es cierto?, una eliminación de las mismas. El costo, ¿no es cierto?, de la infraestructura y las operaciones de saca, digamos, es menos caro, ya no digo bajo costo, ¿sí?, relacionado con otros métodos. Es el menos caro. Acá en el punto 4 les dice que la posibilidad de utilizar los plantines mejorados en un caso de plantación. Supongamos, si yo estoy realizando con una determinada especie una forestación y surgió, ¿no es cierto?, la misma especie, pero otro con una carga genética distinta, una variedad distinta, ¿no es cierto? Entonces cuando llegue el momento, cambio por la otra especie porque voy a tener, por ejemplo, pues en mayor crecimiento, mayor rendimiento o mejor porte con la especie mejorada genéticamente, que es con lo que se está trabajando ahora, con los cultivares. No es ahora, se viene en Argentina, digamos, en el NOA es ahora, pero en Brasil y en otras partes ya hace mucho se viene trabajando, ¿no es cierto?, desde el punto de vista genético en la parte forestal. Posibilidad de diversificar, dice en el punto 5, la composición específica inicial mediante plantaciones. Y bueno, supongamos de que yo estaba realizando forestaciones de pinos y el mercado ahora cambia y supongamos que me dice, no, ya no haga pino, no hay dónde venderla o está, digamos, de que, ¿cómo le puedo decir?, de que el mercado ha cambiado y se necesita producir otra especie. Entonces ahí una vez de que corto, puedo cambiar, ¿no es cierto?, la especie en función, ¿no es cierto?, a las necesidades del lugar donde uno está, del mercado. Facilidad logística en el caso de plagas y enfermedades. Sí, digamos que si yo veo de que ahí empiezan, ¿no es cierto?, a aparecer alguna enfermedad, alguna plaga, bueno, es fácil, como es la misma especie, para tratarla, pero hay que tener en cuenta de que al ser, ¿no es cierto?, una sola especie, esto es muy peligroso, porque aparecen plagas de que a veces es difícil de verlas antes de realizar la corta. Entonces ustedes realizan la corta y se dan con que tienen la madera toda taladrada, toda agujereada por adentro, y ustedes no se dieron cuenta, uno no sabe en qué momento apareció la plaga. Entonces eso también es un riesgo. Hacer, ¿no es cierto?, un monocultivo, hay que tener cuidado con esto. O sea que es una ventaja y una desventaja. O sea que hay que tener cuidado con las enfermedades. En el punto 7 dice, no hay daño a la regeneración, porque no se realizan otras cortas en la superficie una vez que está regenerada. Claro, o sea,
sí vamos a realizar otros tipos de cortas, pero no para regenerar la superficie, sino para mejorar ya los individuos, ya cuando son, digamos, jóvenes, vamos a realizar otro tipo de cortas, que son los tratamientos intermedios, o, ¿no es cierto?, son los tratamientos silviculturales que se aplican para eliminar individuos que a mí no me interesan dentro de esa especie. Pero ya van a ser todos, ¿no es cierto?, ya no van a estar en estado de regeneración, sino que ya van a ser árboles logrados. O sea, el daño a la regeneración no se produce. Ya van a ver en otros métodos de que se va cortando individuos adultos cuando ha regenerado el lugar. Por eso le aclara acá como ventaja. Y bueno, y dice, y su aplicación en forma continua se va formando un mosaico de edades. El mosaico de edades es, en este caso, si nosotros tenemos, fíjense, acá vamos a tener masas regulares o masas coetáneas, pero de distintas edades, que es lo que nos conviene tener para ir cortando en forma continua y podernos, lógicamente, tener una entrada de dinero, porque mientras uno va realizando la forestación o va realizando, ¿no es cierto?, la tala rasa, son gastos hasta que te vuelve, ¿no es cierto?, hasta que vos vendas tu producto, tu madera, los fustes, recién tener los ingresos. O sea, no se olviden de que los métodos de regeneración van a tener ingresos cuando corten los árboles por producto de las ventas de los fustes y van a lograr la parte, ¿no es cierto?, ecológica, que es regenerar nuevamente el bosque. Y algunas desventajas, digamos, o algunos problemas o inconvenientes que presenta la tala rasa, y es una alta acumulación, le dice, de restos de corta. Lógicamente, porque vos estás cortando el 100% de la superficie, vos vas a separar, ¿no es cierto?, los fustes que vos vas a vender y queda todo el ramaje, las hojas dentro de esa superficie, que muchas veces tenés que sacarla de ese lugar para que se produzca la regeneración, porque si no las semillas pueden caer arriba de las hojas o arriba, ¿no es cierto?, de las ramas y no se produce la germinación de las mismas. O después, ¿no es cierto?, esas ramas que están ahí molestan para realizar los distintos tratamientos silvícolas que se deben hacer en el sitio. O sea, de que acá hay que ver qué se va a hacer, ¿no es cierto?, con los restos. Y lo que se debe evitar, ¿no es cierto?, de hacer es quemarlos. Ya sea, habría que ver de venderlos, ¿sí?, sacarlos de la superficie talada, de venderlos, de triturarlos, o ver para qué se los puede utilizar en función a la especie. Y acá les dice que hay un alto costo de regeneración artificial. Cuando habla de regeneración artificial, está diciendo, en el caso que falló la regeneración natural, una regeneración de siembra de semilla in situ, o puede ser también cuando tenemos que realizar los plantines para poder completar, ¿no es cierto?, la superficie que no se ha regenerado. En ese sentido se refiere a artificial. Y les habla acá del efecto, ¿no es cierto?, del paisaje, de que es poco favorable ver, ¿no es cierto?, una superficie sin árboles, no es muy bonita. Y otra de que en el hecho de que quede esa superficie al cortarse el 100% sin ningún tipo de cobertura vegetal. Al ser, ¿no es cierto?, claros, claros grandes,
pueden ingresar especies indeseables como gramíneas, arbustivas o árboles que a nosotros no nos interesan, o sea que luego va a haber que eliminarlas, va a haber que hacer limpiezas. Al estar, ¿no es cierto?, el suelo, digamos, sin ningún tipo de protección, se produce un deterioro de propiedades físicas del mismo, por acción puede ser, ¿no es cierto?, de las altas temperaturas o bajas temperaturas, dependiendo del sitio. Lógicamente, en esa área va a haber menos protección contra la erosión eólica e hídrica, y los daños a la regeneración. Puede haber, ¿no es cierto?, daños por heladas o por altas temperaturas. Esos serían los grandes inconvenientes que pueden haber. O sea, no todo es positivo, sino también de que puede haber algunos problemas, que también hay que tenerlos en cuenta cuando se va a hacer el manejo. Y acá en estos gráficos lo que hacemos es mostrarle la dirección, fíjese, no sé si se ve, pero esta es la dirección de los vientos predominantes, por lo tanto acá tenemos la masa adulta, y el sentido de corta viene de este lado, ¿sí? Viene de la derecha. Y fíjense en que los arbolitos tienen mayor altura, los de la derecha, y luego menor altura a medida que nos vamos acercando a la masa adulta. O sea, el sentido del viento y el sentido de la corta, contrario. Cómo se va regenerando las distintas fajas a medida, ¿no es cierto?, que va pasando el tiempo. Acá tenemos, se parecen coníferas, ¿sí?, una superficie, y acá una superficie donde se ha realizado tala rasa. Fíjense, todavía se ven ahí algunos fustes tirados en la superficie. Esto es una plantación, por las hileras se ven de los árboles y ya están ahí, ¿no es cierto?, los fustes limpios, fíjense, se derrama, o sea, se saca todas las ramificaciones, están los fustes peladitos, como diríamos, y los restos vegetales que van quedando en la superficie talada. Ahí también, para que vean. Acá tenemos también, fíjense, ahí está los árboles maduros. Y acá yo veo, no sé qué ven ustedes, pero yo veo como hilera de árboles. No sé si es que es una plantación o qué, pero tienen la superficie talada y tienen, ¿no es cierto?, los árboles adultos. Esto debe ser en Misiones o en Corrientes, ¿ves? Acá tienen una forestación y acá está la superficie que se aplicó, ¿no es cierto?, la tala rasa. Ahí están ya los fustes troceados en el costado. Acá también tienen los árboles adultos y la superficie, ¿no es cierto?, talada. No sé si tienen alguna pregunta sobre tala rasa. Chicos, ¿están acá? Profe, ¿podría explicar la ventaja 7 de tala rasa? Que no la entendí. ¿Cuál es la 7? Sí.
No hay daño a la regeneración, dice. Bueno, es que cuando ustedes vean los otros métodos se van a dar cuenta por qué te dice la 7 esto. O sea, de que vos cortás la masa adulta, entonces caen las semillas, se dan las condiciones, tanto de micrositio, cama de siembra y las condiciones ambientales, germinan las semillas y empieza, ¿no es cierto?, el crecimiento de los individuos. Mientras vos, mientras sean pequeños, vos no vas a realizar ninguna otra corta en esa superficie. Vas a esperar que tengan un determinado tamaño, que ya van a ser arbolitos jóvenes, cuando vos vas a empezar a realizar otras cortas que se denominan tratamientos, ¿no es cierto?, silviculturales, que ustedes todavía no lo vieron. Si querés te puedo nombrar alguno, vas a hacer un raleo tal vez, o vas a hacer una limpieza, o vas a hacer, ¿no es cierto?, una eliminación de alguna especie que no te interese y que empezó a aparecer en ese sitio. Pero eso lo va a hacer una vez que estos sean árboles, ya no estén en etapa de regeneración, sino que ya sean árboles logrados. Por eso te dicen no hay daño a la regeneración, porque no se realizan cortas sobre la superficie regenerada. Hemos visto raleo en la práctica, pero a grandes rasgos. Después la profe dijo que íbamos a profundizar. Bueno, después vamos a ver nosotros, ¿no es cierto?, también, digamos, los tratamientos silviculturales o tratamientos intermedios o cortas intermedias, vamos a nombrar cuáles son para, digamos, bosques nativos y cuáles son, ¿no es cierto?, para forestaciones. ¿Profe? No sé, sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, señor. Gracias, profe. Ahí en la ventaja número 2, cuando habla de superficie pequeña, ¿cuál sería una superficie pequeña? Porque viendo las imágenes esas son, no sé si son pequeñas. Bueno, va a depender, ¿no es cierto?, del sitio, del lugar donde vos, si es bosque nativo o si estamos hablando, ¿no es cierto?, de una forestación. Por ejemplo, ¿se acuerdan del caso que teníamos acá? 50 hectáreas por año, o puede ser menor, puede ser 2 hectáreas por año. Es una superficie pequeña. En cambio, vos cuando trabajás en bosque nativo, vas a tener acá especialmente vas a tener superficies mucho más grandes. ¿Por qué? Porque vos no vas a cortar el 100% de los individuos adultos, sino vas a cortar un 20% de los individuos que hay ahí y de determinadas especies tal vez. Entonces te está haciendo una relación con otros métodos. ¿Qué es una superficie pequeña? No te puedo decir, porque va a depender, ¿no es cierto?, si es de bosque nativo y dónde es, en qué lugar, y si es, ¿no es cierto?, también de forestación. Esa superficie pequeña, ¿no es cierto?, tiene que ser económicamente rentable. ¿Quedó claro ahí? Sí, profe, perfecto, gracias. De nada. El profe dijo que en un bosque natural un 20% se elimina. En los nuestros, en 10 años, ¿sí? Otro método, ese se llama método de selección. Ok, gracias. Eso ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? Acuérdense de ese gráfico que teníamos, intensidad de corta, y estaban, ¿no es cierto?, los distintos métodos de regeneración. ¿Está? Así pasamos a tal raza. Ve a árboles padres. Sí, pasemos. Pasemos. Yo tenía los 3 métodos para darle hoy, creo que le voy a dar árboles semilleros nomás. Como está en el cronograma, ¿visto?
perfecto ha salido ese cronograma. Creo que nunca me ajusté tanto al cronograma como ahora. ¿Se acuerdan que el otro método que dijimos que era muy similar a la tala rasa era árboles semilleros, árboles padres, es lo mismo? Nada más que acá dejábamos un 20% de individuos para que nos proporcionen las semillas. Esa era la diferencia con la tala rasa. Entonces, van a ver ustedes que es muy similar a la tala rasa y va a decir, oh, esto ya lo vimos, qué pesada. Pero vamos a leerlo para ir pasando, ¿no es cierto? Y entendiendo bien el método. Dice, consiste en la corta, le dice, de una sola vez de todos los árboles de la superficie, excepto que se va a dejar, ¿no es cierto?, un determinado número o porcentaje de árboles que van a ser los semilleros o padres, para que ellos son los que nos van a garantizar la regeneración en el sitio donde estamos cortando. Acuérdense de que aproximadamente se cortaba el 80% de los individuos y se dejaba más o menos un 20%. El porcentaje de árboles padres que se dejen va a depender de la especie. Y ya vamos a ver qué de la especie. Dice, la condición de persistencia impone que si la regeneración natural no se consigue en un plazo razonablemente, o sea, en el plazo menor o igual al quinto del turno, se complemente, ¿no es cierto?, con otro tipo de regeneración realizada por el hombre. Lo mismo que hicimos con el caso, ¿no es cierto?, de tala rasa. Ahora yo les diría, ese va a ser en el caso de que nosotros se cumpla, ¿no es cierto?, el quinto del turno y a pesar de eso no se produce la regeneración natural. Se puede dejar los árboles padres más tiempo hasta que se regenere el sitio. Después vamos a ver ese tipo, ¿no es cierto?, cómo se llama ese tipo, esa variación del método. Lógicamente que para aplicar tanto el método de tala rasa como la de árboles padres, la mayoría de los árboles deben estar en tamaños comerciales. Lógicamente, tener el diámetro que nosotros necesitemos para el producto que se va a vender. El tratamiento conduce a una forma principal de masa. Ya dijimos que la masa puede ser, ¿no es cierto?, coetánea o una masa regular. Ahora, el número de árboles padres que se dejan por hectárea en general rondan entre los 15 a los 25 individuos por hectárea. Ese número vendría a ser más o menos un 20%, digamos, de los individuos que quedan, del total. Va a estar en función del número de semillas que producen, ¿no es cierto?, los árboles. No todos los árboles que quedan, como árboles padres o árboles semilleros, sobreviven. Recuerden de que los árboles están, ¿no es cierto?, dentro de una masa y lo que hacemos es dejarlo a los árboles generalmente en forma aislada. Entonces muchos de esos se ven dañadas sus raíces o por la acción del viento mueren o caen. Entonces por eso les dice, depende del número de árboles que sobrevivan. Y lógicamente va a depender también, ¿no es cierto?, de la distancia de diseminación. Va a depender de la intensidad del viento que haya en el lugar, en el momento, ¿no es cierto?, de que se produzca
la fructificación y del tipo de semillas o el tipo de frutos, porque muchas veces el fruto es el que se disemina, y conocer, ¿no es cierto?, la distancia a que llega en función a los vientos en esa época. Entonces, en función de eso, vamos a dejar el número de árboles padres. Esto es un número como para que tengan una idea, pero va a estar en función de estos tres factores: del número de semillas, de los árboles que sobrevivan y de la distancia, ¿no es cierto?, que se disemine. Cuando hablamos de la distancia, estamos incluyendo también, ¿no es cierto?, la intensidad del viento en los momentos de fructificación. Ahora, ¿cuáles son los árboles que vamos a dejar nosotros como árboles semilleros? Lógicamente vamos a dejar, ¿no es cierto?, los mejores individuos. Y van a ser los dominantes y codominantes de esa especie, pero no cualquiera de los codominantes y dominantes, sino los más derechos, los que cumplan, ¿no es cierto?, con los requisitos que nosotros vamos a necesitar. O sea, desde el punto de vista fenotípico, vamos a seleccionar los mejores individuos para árboles padres o para árboles semilleros. Lógicamente que el método, ¿no es cierto?, se utilizan especies heliófitas, si no, no lo podríamos aplicar. Es lo mismo que en el caso de la talayasa. La producción de abundantes semillas fértiles, fenotípicamente bueno, lo que le estaba diciendo, que tengan fustes limpios hasta grandes alturas, que sean rectos, sanos, no vamos a dejar árboles enfermos. Y la especie que se van a utilizar para este método tienen que ser especies con un buen sistema radicular para que no sean volteados, ¿no es cierto?, por el viento. Ahora, ¿cómo vamos a dejar esos la condición de aplicación? Bueno, los árboles los vamos a tratar, ¿no es cierto?, de distribuir por toda la superficie, que toda la superficie caiga las semillas para que puedan germinar. Al cortar, ¿no es cierto?, un 80% de individuos, tenemos que tratar de que haya el menor riesgo posible de erosión, ya sea eólica o hídrica, dependiendo, ¿no es cierto?, del sitio, de la época en que se producen las lluvias. Y los daños, ¿no es cierto?, a la regeneración establecida, o sea, la regeneración lograda, tiene que ser menor, a menor riesgo, ¿no es cierto?, de bajas temperaturas, de altas temperaturas, lo mismo que dijimos para el caso, ¿no es cierto?, de talayasa. O poder controlar, ¿no es cierto?, si hay casos de plagas o de enfermedades. Fíjense, acá tenemos los individuos adultos, ¿sí? Ustedes acuérdense que dentro de una masa coetánea o dentro de una masa regular teníamos individuos que eran dominantes, teníamos los codominantes, por debajo de los codominantes están los intermedios y por debajo de los intermedios tenemos los oprimidos. Lógicamente, si la masa está siendo manejada, no tendría por qué existir oprimidos ni intermedios. Entonces, tendríamos que estar trabajando solamente con codominantes e individuos dominantes. Entonces, se corta el 80% de individuos y quedan, ¿no es cierto?, los mejores individuos dentro de los dominantes y los codominantes distribuidos en la superficie. Entonces, si lo vemos desde arriba, están
todos distribuidos en la superficie que hemos cortado. Ahora, ¿cuándo vamos a cortar, no es cierto? Lo vamos a cortar a los árboles padres. Y bueno, cuando tenemos una muy buena regeneración, ya no lo necesitamos a los árboles padres, entonces lo vamos a cortar. Ahí es cuando nosotros vamos a producir un daño a la regeneración. ¿Por qué? Porque sea como sea, a lo sumo que lo saquemos, ¿no es cierto?, con helicóptero, lo cortemos y lo saquemos con helicóptero o con otro método que no toque a la regeneración, no va a sufrir daño. Pero generalmente vos vas a cortar los árboles y al caer, ¿no es cierto?, los árboles al suelo, va a aplastar a un porcentaje, ¿no es cierto?, de regeneración. Por eso debe haber una buena cantidad de individuos de regeneración, porque sabemos que va a haber un porcentaje de mortalidad. ¿Qué les dice acá? Bueno, lo vamos a cortar si hay una compensación económica. Y bueno, supongamos si nos conviene desde el punto de vista económico cortar en ese momento. Si no, podemos dejarlo un tiempo más, que tengan mayores diámetros y recién cortarlos. Sería otra opción. El otro punto nos dice que es inevitable causar algún daño a la regeneración, ¿no es cierto?, durante la operación de corta. Bueno, eso es lo que yo le estaba comentando. Si la regeneración no es satisfactoria, o sea que el porcentaje de individuos que ha regenerado en el lugar, bueno, habrá que completar los lugares vacíos con otro tipo, ¿no es cierto?, de regeneración. Ya sea ustedes mismos tirando semillas en el lugar o directamente realizar una plantación en los lugares que faltaría. Fíjense en acá, les presentan dos formas o dos modificaciones del método. El que siempre uno habla, que es, ¿no es cierto?, dejar los árboles padres en forma aislada, distribuido por toda la superficie. Entonces, la cantidad de individuos que se va a dejar va a estar en función de el radio, digamos, o de la distribución de las semillas en el sitio. Otra forma puede ser dejar la misma cantidad de individuos, pero por grupitos. ¿Cuándo vamos a dejar en forma de grupos? O sea, el método de árboles padres en grupos. Cuando la especie que queremos hacerla regenerar por este método no tenga un buen sistema, digamos, radicular, que los mantenga fijos, ¿no es cierto?, que no se caigan con la acción del viento. Entonces ahí lo podemos dejar agrupados en 5 árboles o 4 árboles, dependiendo de la cantidad que vamos a dejar. Esa sería una forma, ¿no es cierto?, de mantenerlo juntos y evitar de que los árboles se caigan o se mueran en pie. Hay muchas veces que los árboles se mueren en pie cuando se daña, ¿no es cierto?, el sistema radicular. Lógicamente que la distribución en grupo tiene que estar bien planificado para que toda la superficie talada luego, ¿no es cierto?, sea regenerada. Acá tenemos, se ve una foto, ¿sí? ¿Qué se hace con los tocones de los árboles que quedan? ¿Después se lo extrae o cómo? No, no se extraen, quedan ahí los tocones y se pudren. Ah, se pudren, o sea que van a perjudicar en el grado a los los tocones. individuos que se están regenerando. ¿Cómo? ¿Perjudican en algún grado a los individuos que se están regenerando? Esos tocones que quedan.
Lo que te puede, no, porque si no rebrotan esos tocones, a la larga se pudren. Sí, entra en pudrición y dependiendo, ¿no es cierto? Si son maderas duras o si son maderas más livianas o medianas, la pudrición va a ser más rápida o menos rápida. Porque si vos sacás los tocones, saca el tocón con el sistema radicular según desmonte, ¿sí? Si vos cortas, estás hablando de una tala rasa o de árboles padres. Ahí fíjense en cómo quedan los tocones, se los ven, ¿no es cierto? No sé si son tocones o si son maderas, no, tocones parece, ¿no? Sí, son tocones. Entonces ahí tenemos distribuidos, ¿no es cierto? Acá aparece más de un 20%, bueno, pero va a depender del porcentaje, ya dijimos, de la distribución, ¿no es cierto?, de las semillas de los árboles padres. Y es en grupo, fíjense de que es mayor la densidad que hay de árboles padres que en este caso. Esto es lo que yo les decía, de dejar, ¿no es cierto?, los árboles padres, supongamos de que yo en el momento que tengo que cortar, o son tan pocos que económicamente no me convienen, o esos árboles padres, si tienen un mayor diámetro, van a tener un mayor valor el día que yo los corte como madera, lógicamente. Entonces, por eso puedo dejar los árboles padres hasta el turno siguiente. Entonces, ¿qué dice acá? Método de reserva de árboles padres. Entonces, para su crecimiento posterior durante un siguiente turno. O sea, para tener, ¿no es cierto?, mayores diámetros, podemos hablar acá de un turno tecnológico porque vamos a tener, al tener mayores diámetros, puedo tener, ¿no es cierto?, tablones más anchos o me pueden servir para rebobinado o para faqueado o para cualquier otro producto que sea, ¿no es cierto?, de mayor valor que si lo corto, como en este caso que el turno es de 60 años, que si lo corto, ¿no es cierto?, después que se ha logrado la regeneración. O sea que los árboles padres quedarían, ¿no es cierto?, acá por 2 turnos y en el momento que lo cortamos van a tener 120 años según este ejemplo. Fíjense que no es, ¿no es cierto?, para nuestros bosques nativos. Dice que lo podemos dejar, ¿no es cierto?, como productores de semillas para la próxima regeneración o, ¿no es cierto?, para una regeneración continua será, pero al ser especies heliófitas va a ser difícil que se regenere debajo del dosel arbóreo. Los árboles, ¿no es cierto?, dejados, lógicamente, ya saben que como son árboles padres, son árboles dominantes, vigorosos y sanos. Aparte, si nosotros vamos a dejar un turno más, esta especie, estos individuos, ¿no es cierto?, los árboles padres, tenemos que asegurarnos que sean especies longevas, que cuando a los 120 años los cortemos, la madera esté sana. Si no sonamos, los dejamos al vicio. El número de árboles dejados será mayor, o sea, la cantidad, si yo ya lo voy a hacer, ¿no es cierto?, con esa idea de aplicar este método de dejar 2 turnos los árboles padres, o dejar un turno más porque serían los 120 años, dice, dejaría un mayor número de árboles para tener, ¿no es cierto?, tal vez un mejor ingreso desde el punto de vista económico. Dentro de las ventajas de este método, dice, concentra las operaciones, es lo mismo, o sea, la gestión es fácil, digamos, nada más que acá se van a realizar 2 momentos de corta. El primer momento va a ser la corta del 80% y posteriormente se hace una corta menor que va a ser la corta de los árboles padres.
El método también es sencillo, es fácil de aplicar, como la tala rasa, es muy similar, ¿no es cierto?, a la tala rasa. Proporciona, dice, un mejor control de la especie, del nuevo cultivo. Como tenemos en el lugar que cortamos los árboles padres, la especie que se va a regenerar va a ser, ¿no es cierto?, la que nosotros hemos dejado. Y cada superficie de corta va a tener asegurado, ¿no es cierto?, el abastecimiento de semillas, y se puede realizar en grandes extensiones. Dentro de las desventajas, dice que ocasionan una exposición, bueno, lo mismo que decíamos en la tala rasa, prácticamente completa del lugar, porque si dejamos los individuos aislados, quedan superficies, ¿no es cierto?, expuestas, con los mismos problemas que puede haber, ¿no es cierto?, tanto para la regeneración como para el suelo que vimos en el caso de la tala rasa. Es escasa la protección, digamos, del suelo contra, digamos, la acción, digamos, del viento o del agua. Los árboles padres mueren a menudo antes de ser aprovechados, puede ser porque se ven dañados en cuanto a su sistema radicular, o porque son volteados, ¿no es cierto?, por el viento, no soportan estar aislados. Bueno, existe un cierto riesgo de que el viento ocasione las pérdidas de árboles, ya está en la superficie talada, y este método está limitado a especies que producen grandes porcentajes, digamos, de semillas, lógicamente también con diseminación, ¿no es cierto?, por el viento, y que sean capaces de germinar en, claro, o sea, se trate, ¿no es cierto?, de especies heliófitas, o sea, especies de estrategia ERE. Tienen que ser especies que regeneren rápidamente. Y en cuanto a la superficie de corta anual, es lo mismo que la tala rasa, superficie total sobre el turno de la especie. Y acá tenemos un pequeño, ¿no es cierto?, diagrama de árboles padres, donde ustedes, fíjense, tienen el bosque maduro de árboles, ahí les dice intolerante, o sea, de especies heliófitas. Acá ya se ve donde se realiza la tala. Esto no es, fíjense en que el método no es en faja, sino que esta se llama como un bosquete, o sea, con distintas formas, ¿no? No es en forma de faja. Y acá se dejan, fíjense, ahí están los arbolitos, los árboles padres. Se dejan los árboles padres una vez que se ha regenerado el sitio. Ahí está ya regenerado, recién se corta en otro lugar, se va regenerando ese sitio y se va cortando entonces en forma total. Ese sería más o menos el ciclo que se va formando en toda la superficie para aplicar el método, ¿no es cierto?, de árboles padres. Terminamos con árboles padres, que nos quedaría entonces para la próxima clase la corta, ¿no es cierto?, por aclareo sucesivo, que también es para masas, ¿no es cierto?, regulares, y nos quedaría para masas disectáneas el método de selección. ¿Dudas, chicos? Tenemos 10 minutos para sacarnos dudas. No, profe, por mi parte. ¿Ninguna, Juan? ¿Seguro?
Sí, sí, entendí, digamos, es casi igual que, como usted dice, la tala rasa, digamos, creo que acá dejamos 20%, pero es casi lo mismo. Exactamente, es prácticamente lo mismo. Lo único que hay que tener en cuenta acá, ¿no es cierto? Ver si vamos a dejar los árboles padres separados o lo vamos a dejar, ¿no es cierto?, a los árboles padres agrupados. Y conociendo el radio o la distancia, digamos, que se produce la distribución de las semillas, es el porcentaje de individuos que van a quedar en el lugar. Y se eligen desde el punto de vista, ¿no es cierto?, fenotípicamente, o sea, los más altos, los de mejor desarrollo de diámetro, los más sanos, los más derechos, son los que vamos a dejar como árboles padres o árboles semilleros. Una vez que cumplen su función, ¿no es cierto?, y tenemos la regeneración lograda, los vamos a cortar. Ahora, si por algún motivo nos conviene dejar esos árboles padres un turno más, lo dejamos. Pero tenemos que saber y asegurarnos que sean árboles longevos, especies longevas, que cuando los lleguemos a cortar estén sanos. En sí es eso, árboles padres. Pero después el resto es lo mismo que la tarayasa, ¿sí? Profe, y en el caso de, ¿por qué elegía un tipo de tala por sobre otro, comparando estos dos, tala rasa y árboles Porque padres? vos, hablando de los dos métodos, y yo, si hago árboles padres, me aseguro, ¿no es cierto?, de tener la regeneración en el área que estoy cortando. Sería una ventaja entonces el de árboles padres. Es el sentido, ¿no es cierto?, que tiene sí el método. Y recién los voy a cortar en el momento que está regenerada la superficie. Bien, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguien más quiere hacer consulta? Hija, ya se fueron un montón, ¿eh? La semana que viene hay clases, pregunta. Sí, el viernes les doy la última clase. Sería la última clase del 2020. Con los otros dos métodos que faltan, y si puedo, le voy a dar, ¿no es cierto?, los tratamientos silviculturales que se pueden aplicar en los bosques nativos. Les voy a nombrar porque en realidad los nuestros no se realizan, pero por lo menos para que ustedes tengan una idea de cuáles son los tratamientos que se realizan. Y después, en el 21, en el 2021, ya veríamos, entraríamos más en la parte, ¿no es cierto?, de forestación, que sería el otro sistema silvicultural que nos queda pendiente, y enriquecimiento, ¿no?, que está relacionado con forestación. ¿No hay más preguntas, chicos? ¿No tienen dudas sobre o sobre la tala rasa? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, entonces si no tienen dudas, nos despedimos. Chao, profe, hasta luego, nos vemos la semana que viene. Adiós, Nos profe. vemos entonces nosotros, si Dios Hasta quiere, el luego, viernes. profe. Chao, chicos. Chao. Chao, profe. Buen fin de semana. Igualmente, Mario, chao. Hasta luego, profe. Chao, Joana. Buen fin de. Gracias, igualmente. Sí, Ya me espero. está buscando para ver lo de los finales. Sí. Bueno. Bueno, Joana. Un beso. Un beso, nos Un vemos. beso, hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta luego a los chicos.
Bueno, chao, hasta el viernes a todos los que quedan. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, Lucía.